contando historia. Melancolía vendría a ser un recuerdo cargado de una cierta nota triste por aquello que pasó. Nostalgia es el recuerdo añorado de lo que no volverá. Pero en portugués y en gallego hay una palabra que quizá refleja mejor ese estado de recordar con una nota de alegría el tiempo pasado. Saudades. Saudades nos refiere a aquellos momentos lindos vividos, recordados con alegría. Y dentro de ese concepto, ¿quién nos recordará con alegría esas horas de niñez, de juventud, de adolescencia, en que, ensimismado en una historieta, viajaba a un mundo de fantasías que lo tornaban héroe, víctima, valiente soldado, periodista, acicalado caballero, detective privado y cuánto personaje más, pirata, bucanero, entrando por abordaje a una nave para quedarse con el botín, salvar a una dama en peligro, recorrer el desierto del Sahara hecho un legionario, viajar en un cohete espacial hasta el cosmos, llegar al centro de la Tierra con las historietas retomadas de las andanzas escritas por Julio Verne, ser un caballero de uno de los mosqueteros peleando en un castillo del viejo y lejano feudalismo, o ir en una avanzada en el desierto recorriendo las tribus aborígenes, peleando a diestra y siniestra, entrar en el mundo de los faraones, entrar en el mundo antiguo de la figura de esos personajes de leyenda, mitológicos, históricos, escritos y narrados en nuestras historietas argentinas. Y vamos a comenzar este programa con un personaje absolutamente fantástico y que iluminó la mente de más de un niño y de un joven y que enseñó disciplinas, técnicas tan importantes como la radiofonía, como el dibujo técnico, como el modelismo a través de cuadros que enseñaban a armar barcos, aviones, radios, dibujo técnico, dibujo humorístico. Nos estamos refiriendo al entrañable Lupin. Lupin, que es un personaje que toma su nombre de la figura acrobática, el looping, que es esa acrobacia que hacían las avionetas en el aire y que veíamos a Lupin desde sus aeropuertos argentinos, Venado Tuerto, Paraná, Buenos Aires, Reconquista, recorrer los aires con piruetas que nos dejaban encandilados con su estela de humo que iba tirando a medida que iba revolcándose en el aire. Lupin fue una historieta que durante 5 décadas se editó en la Argentina y tenía siempre el dibujo de un personaje
previo a su época. Seguían usando el casco usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el casco de la aviación alemana y las avionetas de la década del 30, del 40. Iba acompañado por una serie también de desopilantes personajes, todos dedicados a la técnica. Uno de sus elaboradores, tanto gráficos como guionista, era un viejo empleado de la Philips. Entonces él era el encargado de hacer el suplemento para el armado, el arreglo y la reparación de radios en la revista. Y estos suplementos se esperaban con la ansiedad de todo ávido lector que tenía inclinación por la técnica y por la ciencia. Entonces los editores tuvieron que posponer de una revista semanal a una revista quincenal la edición de Lupin para poder sacar los suplementos en forma adecuada para todo ese mundo que se volcó a la técnica, a la radiofonía, al aeromodelismo, porque otro de los dibujantes y guionistas de Lupin era también un aficionado a la aviación. Entonces él enseñó el arte del aeromodelismo, que con madera balsa, que es esa maderita liviana como un cartón, permitía la fabricación de aviones para ser propulsados con un motorcito que todos ansiosos llevábamos al parque a hacer piruetas. Con Lupin también vino el dibujo técnico, el dibujo humorístico que se enseñaba en sus suplementos. Y venía como corolario de este curso ese muñeco articulado con gomas y con elásticos que permitían ir dándole las formas adecuadas para la figura que quisiéramos representar. Recibíamos las lecciones a través del correo, en ese entonces argentino, y enviábamos los dibujos de pruebas a través del contrarreembolso, y de allí nos enviaban con un resultado satisfactorio o con uno insuficiente que nos hacía dibujar de nuevo. Y así transcurría nuestra infancia y nuestra adolescencia en un mundo lento que no tenía el electrizante shock de la internet actual, pero que permitía que nuestras mentes alternaran entre los juegos de la pelota, la bolita y el barrilete con estas gratas lecturas. Pero vayamos a otro personaje, porque después de la franja infantil vino el abordaje del adolescente y del joven, que encontró en un guionista paraguayo, hijo de australianos, la pluma que llevó la historieta argentina a su máximo nivel mundial, a tal punto que recibió la distinción como el mejor historietista mundial, un paraguayo, hijo de exiliados australianos, uno de cuyos seudónimos, el más utilizado en las historietas populares, fue el de Robin Hood o Robin Good. Paraguayo, nacido en un lejano poblado aledaño a Caazapá. Vivió en orfanatos porque su padre lo había abandonado y su madre no tenía medios para mantenerlo. De allí se vino a la Argentina y estudió en la Escuela de Dibujos y Artes de La Boca, donde también estudió el famoso Brescia, que después dibujara El Eternauta. Y Robin Hood allí se conoció con un correntino, nacido el 25 de mayo de 1942 aquí en Corrientes Capital. Después, a los 20 años, se trasladó a Buenos Aires, falleciendo en el 2005, Lucho Olivera, Luis Olivera, conocido como popularmente Lucho Olivera. Y entre ambos encontraron en la lejana Sumeria, en un reino siglos antes de Cristo, en las orillas del Éufrates y del Tigris, en la Mesopotamia de las lunas
fértiles o en la Mesopotamia de la media luna fértil, encontraron el personaje que durante 5 décadas fue el héroe de todo adolescente y joven argentino y americano, porque esta historieta se exportó y se editó en 9 idiomas distintos. Estamos refiriéndonos a Nippur de Lagash. Nippur, la capital actual de Afganistán, de donde toma su nombre, en la lejana Sumeria, era un general sumerio, después exiliado en Lagash, de donde también tuvo que partir a pelear contra sus eternos enemigos, los hititas. Allí se enamora de una princesa egipcia y hacia ella va en apoyo en la pelea contra los hititas que atacaban el viejo imperio egipcio. Nippur de Lagash, que después en una de sus tantas historietas recibe un flechazo que traspasa su ojo y a partir del cual comienza a usar el parche con el cual se populariza su figura. General sumerio va andando por los desiertos, por los jardines de Babilonia, por los ríos y por los valles de el viejo mundo, siglos antes de Cristo, allí donde nace la vida civilizada. Y Nippur nos va enseñando así mitos, leyendas, porque se va y pelea contra el Minotauro, ayudándole a Teseo en su mitológico enfrentamiento con el mal. Y también Nippur se enfrenta con cuánto general malhadado va enfrentándose en la lucha contra el bien. Es el personaje, el incorruptible, el justiciero, el prudente, el que siempre con su sabiduría da el consejo exacto para la guerra y para la paz, siempre incorruptible, de ahí su nombre. Y con Nippur nacieron otros personajes que también fueron acompañándolo primero y que después tuvieron su propia historieta dentro de la revista El Tony, D'Artagnan, Fantasía, Intervalo. Así Argón el Justiciero, así Callan, dentro del mismo sesgo de personajes, Dago, Callan, el tigre de la Malasia, Gilgamesh, el inmortal, amigo de Nippur, retoma allí Robin Hood con Lucho Olivera esa leyenda que trasunta la vida. Gilgamesh el inmortal, aquel que tomara el elixir de la vida eterna, que encontrara la piedra filosofal que hace vencer a la muerte. Y allí Gilgamesh va en un devenir cosmológico, recorriendo todo el éter, todo el mundo, todo el cosmos, todo el espacio, en su inmortalidad permanente. D'Artagnan es otra revista que nace de las andanzas de los 3 mosqueteros de Dumas y que poblaban la mente infantil en la lucha por la justicia. Aparecen dibujantes de la talla de Luis Salinas que dan una impronta distinta a la historieta argentina. Y dentro de ese mundo iluminario que fue la historieta, nace un fascículo primero, después se transforma en quincenario y después viene al mundo semanal, la revista más esperada por las mujeres, por las damas, que tuvieron pocas guionistas, pero las hubo también y de lustre, pero que tuvo también en Robin Hood uno de sus mentores. Nos estamos refiriendo a la revista Intervalo o Intervalo, que vino a completar dentro del mundo de Vosotras, de Para Ti, del Nocturno, que después vino con fotografía, al mundo romántico de las damas. Pero hoy, mirando en retrospectiva y entrando a indagar un poquito, se encuentra todo un mundo varonil que encontraba en los personajes de las historietas del Intervalo
playas para su fantasía. Y allí quedaron reflejadas en las tiras de Mi novia y yo, Cuentos de almejas, Elena, Amanda, y el desopilante Pepe Sánchez, ese detective que vivía en un barrio bajo de Buenos Aires y que en su devenir como espía pudo descubrir y desenhebrar los crímenes de la mafia organizada a nivel mundial. Pepe Sánchez, totalmente desopilante, vino a cubrir un mundo fantasioso y divertido del cual todos nos recordamos. Pero Cuentos de almejas, con su playa desértica, con un mar azul y la historia de Ulises dentro de ese pequeño pueblo, realmente pobló más de una tarde otoñal en alguna pareja que encontró, y hasta ahora se recuerdan los nombres devenidos en esos cuentos. Gente de blanco. Hoy en televisión vuelven a retomarse los episodios de médicos en su diario luchar contra la muerte y buscando la vida. En Gente de blanco pudimos nosotros, quienes contamos ya con algunos años, enterarnos de la difícil vida de los médicos en sus residencias, en sus hospitales internacionales, en su diario deambular en pos de la salud humana, con sus mezquindades y con sus bellos momentos de entrega, de sencillez y de misantropía. Gente de blanco, otra historieta que, como Cuentos de almeja, como Mi novia y yo, realmente reflejaron momentos reales en la historia fantasiosa que íbamos dibujando en nuestra fantasía mental. Y viene en la década del 40 y viene a poblar realmente ese universo infantil que estaba un poco descuidado, un dibujante devenido en guionista, venido desde España. Nos estamos refiriendo a García Ferré, quien falleciera no hace mucho, y que, como tantos exiliados españoles, recaló en Buenos Aires. Otros viejos guerreros y exiliados de la República Española, la mayoría fueron a México, otros fueron a Colombia, otros fueron al Uruguay. García Ferré vino a la Argentina y de ahí dio nacimiento en el año 1964 a la historieta que se transformó en la revista que, antagónica en el mundo infantil con el Billiken, pugnaba en las mentes infantiles por ocupar el primer lugar. Anteojito y Antifaz, el tío que lo acompañaba en su diaria labor del mundo infantil. Anteojito, acompañado por Larguirucho, encontró en personajes como Neurus, Pucho, la bruja Cachabacha, después, dentro de la misma historieta, Pipío, Hijitus, que se transforma en Super Hijitus, pasando por su Sombreritus, que lo lleva a un mundo de ensueños para luchar contra el mal representado inocentemente por el profesor Neurus, la bruja Cachabacha, abusándose de la inocencia del Larguirucho y con la ternura de ese Pucho, un personaje hallable en el Buenos Aires de 1940-1950, reflejado en la pluma de García Ferré. Toda esta producción literaria, historietista, daba en la revista Anteojito como en la revista Billiken una completa enciclopedia para el quehacer estudiantil de todos los escolares. ¿Quién
en las décadas del 50, del 60, del 70, del 80, no fue hasta la revista Villiquen, hasta la revista Anteojito, a buscar las estampitas, a buscar las historietas, a buscar los dibujos para estampar sus cuadernos escolares, sus carpetas de tareas y leer mientras tanto esos cómics, esos guiones que iban poblando nuestra mente infantil. Lo que es la suerte, lo que es el azar. Un personaje que nació tímidamente como spot publicitario para una línea de electrodomésticos, vino a transformarse en la historieta argentina más editada en el exterior para niños. Para niños, pero con un mensaje para adolescentes y para adultos, porque tenía en su guión esa dualidad, que siendo un personaje infantil, viviendo una vida de niños, tenía un mensaje subliminal que referían a un mundo mejor. Mafalda de Quino, que tuvo una corta vida, porque realmente no más de 7, 8 años se editó la revista. Primero como tiras de diarios y después llegando al tan ansiado álbum de Mafalda. Mafalda es uno de los personajes más cariñosos y entrañables que va dialogando con sus compañeritos de barrio, con sus hermanitos, con sus padres, madres, tíos y vecinos, para poblar de preguntas que siempre nos dejan la inquietud de esa diáspora, ese ininteligible mundo infantil incomprendido por los mayores, y ese mundo de los mayores que no es comprendido por la inocencia de la niñez que siempre vive soñando un mundo mejor. Y en ese devenir de historietas llegamos ya a las décadas donde las fronteras del país se abren y donde la importación hace irrumpir revistas primero mexicanas, después llegan las revistas españolas, las revistas europeas, trayendo personajes que venían del exterior, cambiando nuestro imaginario colectivo de la niñez y de la adolescencia. Hacia la década del 60 irrumpen las revistas mexicanas de una mejor producción en cuanto a elementos de papel y de tapa y de color. Entonces El Llanero Solitario, Roy Roger, Batman, El Hombre Araña irrumpen en el mundo juvenil y de la niñez argentina. Y desde Europa nos vienen esas ediciones de dos personajes también entrañables, Lucky Luke, como le llamábamos, o Lucky Luke, el famoso cowboy, que cuando terminaba sus historietas iba hacia el poniente, donde iba escondiéndose el sol, cantando sobre su caballo: soy un cowboy solitario y lejos de mi hogar. Lucky Luke, aquel que tiraba más rápido que su propia sombra, la sombra reflejada en una tapia, aún no había desenfundado cuando él ya estaba tirando. Lucky Luke siempre peleando cada vez que llegaba a un pueblo tras la andanza de los 5 hermanos Dalton, tomados de las historias de los bandidos o de los bandoleros en la época de la Guerra de la Secesión y en la época del poblado del lejano oeste o del Far West norteamericano. Y con ese tipo de revistas, venido en un papel grueso, con colores muy bien acentuados, con dibujos con una precisión milimétrica, vienen esos otros dos personajes que poblaron la mente infantil y juvenil y que aún pueblan las bibliotecas de quienes tenemos saudades por la historieta. Ese gordo fabuloso, Obelín, que bebió de la marmita la poción mágica
preparada por el druida, y Asterix, el mínimo personaje que, tomando la poción mágica, se transformaba en fuerte e invencible y luchaba contra las legiones romanas, contra los piratas, contra los asaltantes de camino, en defensa de ese mundo de las Galias, de la cual eran héroes y personajes. Y así con Asterix recorrimos Egipto, recorrimos Asia, recorrimos Babilonia, recorrimos y conocimos los Juegos Olímpicos, recorrimos la Bretaña, recorrimos la Hispania, recorrimos el Mare Nostrum en el Mediterráneo, en las andanzas por todo ese mundo de la Roma imperial. Conocimos al César, conocimos las legiones, conocimos los centuriones, conocimos, reitero, los piratas que poblaban el Mediterráneo. Después de Asterix vino otro personaje que hasta ahora quizás sea una de las historietas que más se venden en nuestro país, que ya tiene otro tipo de humor y que vino del país alén de los Andes, Condorito. El Condorito con su famosa novia, Yayita, con su suegra, doña Treme, realmente, y el personaje que hasta ahora cuántos argentinos llevan sus apodos: Garganta de Lata, Huevo Duro, y cuántos personajes de Condorito aún pueblan la mente infantil. Condorito vino realmente a llenar un espacio que hasta ahora es utilizado como diversión por sus sanos chistes por los niños argentinos. Pero si debemos dejar o fijar esta arbitraria selección, de la cual nos olvidamos, por supuesto, más del 70, 80, 90% de las tiras que se han editado y que han poblado nuestra mente durante prácticamente un lustro, desde el 20 hasta el 70 y después, en su caso, hasta el 90, nos quedamos con el célebre Anteojito. Quizás fue de todos